Para poder entender todo lo que vamos a explicar hoy día, es importante resaltar las siguientes palabras: inteligencia musical, música y arqueología de la música. La inteligencia musical, según el libro de Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples, es la inteligencia musical que la poseen no aquellos que oyen música, sino aquellos que están en la capacidad de crear, imaginar y producirla. De ello podemos entender que la inteligencia musical se define como la habilidad para apreciar, discriminar, transformar y expresar la música. Por otro lado, la música se define en el artículo de Marradaes como un lenguaje cuya función es comunicar sentimientos y emociones. Su semanticidad difiere de la del lenguaje común, ya que no tiene carácter conceptual, pero tampoco un sentido puramente evocativo. De una manera más complementaria, en el ensayo de Anne-Marie Getman-Sieffert nos dice que la música no se restringe a reproducir un contenido objetivo dado, y la música es pura exteriorización, idéntica con lo más interno. Finalmente, Rousseau nos dice que la música es el arte de combinar los sonidos de forma bella para el oído, mientras que Hegel argumenta que la música es el arte del sentimiento. Finalmente, la definición de la arqueología musical la encontramos en el ensayo de Raquel Jiménez Pasalodos, titulado Arqueología musical y etnomusicología, por una interpretación etnomusicológica de los materiales arqueológicos. Este nos dice lo siguiente: la arqueología musical es una subdisciplina cuyo objetivo es aportar conocimiento sobre diversos aspectos de la música en sociedades pasadas, analizando e interpretando los materiales arqueológicos. En general, el término suele englobar cualquier trabajo que tenga como problemática el universo sonoro del pasado en culturas de la prehistoria y la antigüedad en Asia, África y Europa, así como en las culturas de América prehispánica. Asimismo, la página de la SEDEM, Sociedad Española de Musicología, nos dice que la arqueología musical pretende entender los comportamientos musicales de la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media y las culturas precolombinas, basándose principalmente en el registro arqueológico e iconográfico, en los casos en los que es posible, en las fuentes escritas antiguas, musicales y extramusicales. Esto nos da a entender que a partir de los instrumentos musicales y las notas musicales podemos entender los comportamientos sucedidos en la Edad Antigua, en la prehistoria y en la Edad Media, así como en cualquier otra sociedad que encontremos. También es importante resaltar que se llevarán a cabo los siguientes 4 niveles de investigación: ontogenético, microgenético, filogenético e histórico-cultural. El filogenético son las teorías y argumentos de la evolución humana en miles de años, por ejemplo las teorías de Charles Darwin y Stephen Jay Gould. El ontogenético son los estudios de observación y evaluación durante meses y años, por ejemplo las teorías de psicología del desarrollo de Jean Piaget. El microgenético son los experimentos de laboratorio que duran milisegundos, segundos o minutos. Por ejemplo, las teorías de psicología del procesamiento de información. El histórico-cultural es el estudio de la evolución de la civilización, sus utensilios y artefactos que han modificado la mente humana, como la contabilidad, la escritura, la música, etc. Por ejemplo, teorías antropológicas, lingüísticas, arqueológicas, entre otras.
Presentaremos el caso de dos instrumentos que nos ayudarán a responder nuestro problema de investigación, ya que consideramos que son relevantes en el desarrollo musical y social del ser humano. El primero es el violín. Este instrumento de cuerda frotada, formado por una caja de resonancia que se estrecha en el centro de ambos lados, con dos aberturas en forma similar a una F y un mástil corto que sujeta 4 cuerdas, posee una difusión universal, constituyéndose incluso como un instrumento tradicional en muchos países no europeos, desde Asia hasta África. El violín se desarrolló en el siglo XVI, en Italia, aunque su evolución filogenética indica que provino del rebat árabe y del laúd de Turquestán. El segundo instrumento que estudiaremos será la quena. Este instrumento de viento, que dispone 7 orificios, 6 en la parte del frente y otro atrás, es considerado como el instrumento musical registrado más antiguo de las culturas peruanas, con una datación aproximada de 6.000 años a.C., usado de modo tradicional para los habitantes de los Andes centrales como en Perú, Bolivia, Argentina y Ecuador. En la actualidad es un instrumento característico de la música andina. Es relevante señalar que se empleará la unidad de análisis agente-instrumento, considerando la teoría del instrumento psicológico propuesta por Lev Vygotsky en su texto denominado El método instrumental en psicología. También se usará el esquema de sistemas de mediación, triángulos de flechas, propuestas por Leontiev y Engström. Según Vygotsky, los instrumentos psicológicos son creaciones artificiales, producto de la interacción social, dirigidos al dominio de los procesos de comportamiento propios o ajenos. Es decir, la mente humana es producto de la evolución biológica en interacción con la sociedad y los instrumentos. Por lo tanto, las funciones psicológicas, cognitivas y afectivas del agente evolucionaron en la actividad con los instrumentos. En ese sentido, presentaremos dos instrumentos, el violín y la quena, enfatizando los cambios que obraron en la mente cognitiva y emocional en miles de años. Diversos estudios filogenéticos del violín y de la quena sostienen que la creación de estos instrumentos necesitaron descubrimientos esenciales. En el caso de la creación del violín, se le atribuyen 3 descubrimientos de suma importancia. La diferencia de sonidos producto de las diversas longitudes y tensiones de cuerdas, el efecto resonante que proporcionaba el objeto hueco y, principalmente, la técnica del arco frotante, es decir, el frote de las cuerdas con un objeto largo para que el sonido se prolongue considerablemente. Mientras que, con respecto a la creación de la quena, el descubrimiento esencial fue la presencia de una escotadura que permita cortar el aire para producir sonido. Desde el punto de vista psicológico, estos descubrimientos necesitaron la reorientación de la atención y percepción y una reestructuración de las acciones, por lo que surge una nueva dimensión de acción, una dimensión estética, que tenía como objetivo la búsqueda cultural de una belleza sonora, que agrade al oído del oyente, generando así diversas emociones como respuesta. Entonces, aquí estamos hablando de la aparición del arte musical. Decimos que esta búsqueda es cultural, ya que la belleza no es la misma para todo el mundo, todas las culturas o periodos históricos, sino que se define de acuerdo con estándares subjetivos. En el caso del violín, en diversas culturas se buscaba un sonido conmovedor y melancólico, mientras que en el caso de la quena, un sonido tranquilizante o relajante. Es decir, en ambos casos se buscaban sonidos culturalmente bellos que despierten las memorias episódicas del oyente, evocando así recuerdos emocionales. Pero para llegar al objetivo de belleza sonora, los agentes crearon instrumentos psicológicos, como el tono, el timbre y el ritmo, que sirvieron para formar estructuras musicales y así desarrollar la inteligencia musical, es decir, la habilidad para apreciar, discriminar, transformar y expresar la música deseada.
Por ello, en los siglos posteriores hubo una transformación progresiva de ambos instrumentos, a través de diversas técnicas y experimentos tanto en su manejo, tamaño, forma y posiciones, para afinar el sonido de estos instrumentos. Entonces, podemos decir que la transformación progresiva en miles de años de estos instrumentos psicológicos, con el objetivo cultural de una belleza sonora, produjo una constante reorientación de la atención y percepción y una reestructuración de las acciones. Asimismo, desarrolló la inteligencia musical de los intérpretes y despertó las memorias episódicas del oyente, evocando recuerdos emocionales, surgiendo así el arte musical. La ontogénesis, según por definición, es la referencia al desarrollo apreciado exclusivamente en un individuo, independientemente de la especie, porque si nos referimos al desarrollo de la especie, se llamaría filogénesis. Sin embargo, el factor ontogenético dentro de la psicología del desarrollo significa el desenvolvimiento o desarrollo evolutivo del individuo, desde el nacimiento hasta su muerte. En este punto, hablaremos de la ontogénesis del violín y de la quena. En el campo de la psicología musical, caso concreto el violín, podemos decir que los seres humanos generalmente tienen una constante relación con la música, que puede ser de modo activo o pasivo, ya que esta actividad les llena y satisface. Tener afecto hacia la música y practicarla motiva a las personas desde el interior, ya que, por sí misma, proporciona una experiencia gratificante. En caso de la quena, sirvió más que nada para llenar la soledad, para expresar las penas y alegrías y los sentimientos hacia la mujer amada. Es un instrumento ideal para las manifestaciones amorosas y meditaciones íntimas. Precisamente, una singular manera de tañer la quena consiste en introducirla en un recipiente de barro, y eso está directamente relacionada con la expresión del dolor o de la pena. Ahora, en cuanto al desarrollo musical, se ha descubierto que aquellos niños que experimentan fuertes emociones asistiendo a presentaciones en vivo son más propensos a seguir tratando con la música en comparación con otros niños. Hay una cuestión importante a tener en cuenta, y es que el ámbito en el que se acostumbra a utilizarse el talento musical suele ser habitualmente el extraescolar. Este tipo de talentos normalmente suelen trabajar por su cuenta. Se puede implicar al niño en el conservatorio, academia o escuela de música, o bien en cualquier actividad que, por lo general, se realiza fuera del aula y del contexto escolar. El disponer de un contexto externo para desarrollar sus habilidades sirve de contraste respecto al entorno escolar. De esta manera, adaptándose mejor en cuanto al dominio del instrumento musical, que en algunos casos puede durar meses, mientras que en otros varios años. Sabemos que tanto el violín como la quena son solo instrumentos y que se convierten realmente en violín y quena respectivamente es cuando un individuo empieza a hacerlo uso. Al momento de tocarlo, el dominio de ambos instrumentos se convierte en un largo y frustrante esfuerzo. Algunos niños y jóvenes empiezan eligiendo al violín por ser más práctico, dejando de lado otras formas de ocio y de aprendizaje musical. Pero entonces, ¿por qué esta decisión? ¿Son los propios niños quienes lo deciden voluntariamente? Lo cierto es que hay diferentes motivos por los cuales se llega a querer tomar esta decisión. La música no es un don adquirido, sino algo que va desarrollándose. La audición, la voz y el sentido rítmico se desarrollan, no se heredan. El psicólogo Abraham Maslow indica que si enfocamos la motivación como un proceso para satisfacer necesidades, surge lo que se denomina el ciclo motivacional, que está representada en 6 fases. La primera, homeostasis, es donde el organismo humano permanece en estado de equilibrio. Segundo, el estímulo, que aparece y genera una necesidad. Tercero, necesidad, que, insatisfecha aún, provoca un estado de tensión. Cuarta, estado de tensión,
La atención produce un impulso que da lugar a un comportamiento o acción. Quinta, comportamiento o acción. El comportamiento, al activarse, se dirige a satisfacer dicha necesidad. Y por último, sexta, la satisfacción, donde se alcanza el objetivo. En cuanto se satisface la necesidad, el organismo retorna a su estado de equilibrio hasta que otro estímulo se presente. Toda satisfacción es básicamente una liberación de tensión que permite el retorno al equilibrio homeostático anterior. Según Brennan, cinefotógrafo mexicano y realizador egresado del Centro de Capacitación Cinematográfico, la música es el arte de combinar los sonidos ajustados a la medida del tiempo bajo una coordinación de notas armónicas que, de acuerdo a su composición, tiene el fin de agradar al oído de quien lo escucha, generando así diversas emociones como respuesta. Influencia de la música en las personas. La música tiene una importancia inmensa en el ser humano, ya que actúa en diversas instancias del ser. Hasta incluso se ha documentado su utilidad como medicina, y esto se debe a que en algunas personas puede ser empleada como estrategia terapéutica en procesos de recuperación física y mental. Luego de haber mencionado lo anterior, podemos concluir que la música puede causar influencias en el cuerpo, mente y emociones del ser humano, aunque para comprender esto es necesario estudiar las implicaciones de la música. Para esto nos enfocaremos en el cerebro, ya que en estos lugares se experimenta un primer acercamiento del ser humano hacia la música. Cuando un evento importante o urgente que requiere de toda la atención involucra sonidos fuertes, súbitos y cambios rápidos de patrones temporales musicales, se activan estas estructuras producto de reacciones emocionales asociadas a tales estímulos. El comportamiento de una persona, por causa de la música, puede ser influenciada también por algún episodio del pasado, ya que las emociones inducidas por la música podría ayudarle a evocar recuerdos personales de algún evento específico en su vida, pudiendo ser recuerdos con fuertes conexiones emocionales. Entonces, si la música tiene una influencia emocional en el ser humano, también habrá cambios físicos en este. Para responder a esto, pasaremos al punto 2. ¿Cómo la ejecución de los instrumentos musicales puede traer cambios al cerebro humano? Antes de empezar con el tema, es necesario recalcar lo siguiente. Los músicos y personas sin experiencia musical procesan la música de una forma muy distinta a nivel cerebral, al punto que el número de zonas que se activan y su localización son muy diferentes entre estos dos grupos. Esto lo confirman imágenes en tiempo real y 3 dimensiones que se han registrado mediante la técnica de resonancia magnética funcional en una investigación desarrollada por un equipo de científicos españoles de CRC Corporación Sanitaria, que analizó los cambios en la anatomía del cerebro y las conexiones entre las neuronas. Se sabe que las funciones del lenguaje, la música y el ritmo dependen de distintas estructuras, pero además de la capacidad innata de cada persona para expresarse o para tocar un instrumento, el aprendizaje y el entrenamiento juegan un papel muy importante. Para explicar esto más a fondo vamos a hablar sobre el caso del violín. El experimento mostró que en la persona sin experiencia musical se activó la zona neural relacionada con la percepción auditiva mientras se escuchaba la pieza, pero en el violinista además se encendían de forma espectacular las regiones relacionadas con las emociones, la melodía y el canto. Algunas investigaciones ya han comprobado que el cerebro de los músicos presenta un elevado número de conexiones neuronales en la corteza motora, relacionada con el movimiento de las manos y los dedos, o la corteza auditiva, una adaptación que se desarrolla más activamente si el aprendizaje musical se inicia en la infancia, cuando el cerebro tiene mayor plasticidad. Trabajos publicados en los últimos años han demostrado que en efecto el cerebro de los músicos, la zona cuya función es registrar y diferenciar los estímulos acústicos, es 25% más grande que las personas que jamás han tocado un instrumento, y que una región cerebral relacionada con la agilidad digital se desarrolla más en las violinistas. El principio fundamental en la teoría histórica cultural de Vygotsky es que para comprender al ser humano y su desarrollo psicológico es necesario entender y analizar las relaciones sociales en las que éste se desenvuelve. Para esto tomaremos el caso del método de enseñanza temprana del violín del japonés Shinichi Suzuki. Para Suzuki, los años tempranos son decisivos para el desarrollo de los procesos mentales y la coordinación muscular. Debe comenzar a escuchar música al nacer. La capacitación formal puede comenzar a los 3 o 4 años.
Los niños aprenden palabras después de haberlas escuchado cientos de veces. Escuchar música todos los días es importante, particularmente las piezas del repertorio Suzuki, para que el niño los conozca inmediatamente. Igual que el lenguaje, los esfuerzos de los niños para aprender a tocar un instrumento deben encontrarse con elogio y aliento sincero. Cada niño aprende a su propia velocidad, agregando los pasos pequeños para poder dominar cada paso. Basó su método en la creencia que la habilidad musical no es un talento innato, sino una habilidad que se puede desarrollar. Todo niño a quien se enseñe correctamente puede desarrollar habilidades musicales. Como todos los niños, aprende a hablar su lengua materna. El potencial de cada niño no tiene límite. Mi nombre es Alejandro Chu, soy arqueólogo y considero que la importancia de la música en el desarrollo cultural de las sociedades es muy grande, debido a que la música es la expresión cultural de estas sociedades, ¿no? La música se inserta en los hábitos de vida del ser humano y es de acorde a los diferentes tipos de sociedad que los seres humanos conforman. La música, como tal, permite al ser humano expresar una serie de sentimientos. Puede servir para expresar sus miedos, sus alegrías, y eso se refleja dentro de cada tipo de sociedad, ¿no? La sociedad, en esta forma, entonces, es la expresión cultural de una determinada comunidad, grupo humano o sociedad. Entonces, está intrínsecamente vinculado al desarrollo cultural, ¿no? Y cada tipo de sociedad tendrá un tipo de música propio, ¿no? Si no recibe contactos externos, estos grupos humanos generarán sus propias expresiones y manifestaciones culturales. La música tiene un rol importante en la sociedad, como he mencionado anteriormente. Al ser la expresión cultural de un determinado grupo humano, la música en sí fortalece e incluso sirve para crear ese sentimiento de identidad, ¿no? De pertenencia a un grupo. Es decir, entonces, que la música en cierta forma sirve para unir a las personas, ¿no? Integrarlas dentro de un mismo, por llamarlo de una forma, entidad cultural o social. Y al ser la música también un medio de expresión cultural, puede ser utilizada en diferentes aspectos de la comunidad, ¿no? En diferentes momentos de interacción social, ¿no? Donde las personas, por ejemplo, están realizando algún tipo de actividad. Puede ser en una ceremonia religiosa, puede ser una actividad productiva, ¿no? En tiempos de cosecha, en tiempos de siembra, en épocas de pesca, por ejemplo. La música sirve y puede darse como una expresión cultural de estos grupos, ¿no? Más que una influencia, la música de todas maneras fue importante dentro de la parafernalia religiosa del culto chavín, ¿no? Sabemos a partir de los restos arqueológicos que se utilizaron trompetas hechas del caracol strombus, por ejemplo. El sonido que emite este caracol es un sonido muy particular y se hizo en repetidas ocasiones en el centro ceremonial, ¿no? Parte de las ceremonias religiosas estaban vinculadas a este instrumento musical, ¿no? Tanto así que el mismo templo principal de Chavín tiene una serie de mecanismos acústicos que han sido construidos para ampliar este sonido, ¿no? Incluso hay partes en el templo viejo de Chavín donde a través de un juego de caídas de agua, galerías, ductos de ventilación, se generan sonidos que imitan el rugido del jaguar. Entonces vemos que la música tuvo un papel muy importante dentro del ritual de las sociedades andinas prehispánicas. Y eso lo observamos desde épocas muy tempranas. Por ejemplo, en los primeros templos precerámicos, ¿no? Estos grandes centros ceremoniales construidos hace más de 4000 años, como es el caso de Caral, por ejemplo, tenemos que las excavaciones arqueológicas han recuperado instrumentos musicales, ¿no?
siendo el más común, por ejemplo, es el caso de flautas. Flautas hechas de huesos de animales se han encontrado en directa asociación con estas estructuras de un claro carácter ceremonial religioso. Hola, mi nombre es Antonella Rivera, soy arqueóloga y en esta oportunidad les voy a resolver algunas inquietudes. Si hablamos de importancia, la música como un fenómeno de carácter acústico se va a manifestar en distintas sociedades, tanto en las sociedades pasadas como en las actuales. ¿Tiene una importancia? Claro que sí. Toda sociedad tiene una manifestación en la cual va a representar su modo de vida, su modo de uso diario a través de una manifestación. En este caso va a ser la música como un fenómeno o un desarrollo intrínseco acústico, que lo vamos a ver en la evidencia material, en los instrumentos musicales. Y en las sociedades prehispánicas del área central andina, como es en nuestro caso en nuestra zona de Perú, no fue ajena a eso. Y es por eso que vamos a ver que distintas sociedades en distintos periodos cronológicos van a desarrollar este fenómeno musical o fenómeno acústico a través de sus evidencias materiales, como son los instrumentos musicales, ya sea instrumentos de viento o ya sean instrumentos sonoros de otra índole. La música puede representar distintos modos de vida. Como lo mencioné en un principio, la música puede representar modos de aspectos religiosos, aspectos económicos, como aspectos también económicos, religiosos y aspectos de uso diario, de un uso personal, ¿no? Que cada individuo lo va a manifestar de distintas formas. Es por ello que si hablamos cuál es el rol que cumplía la música en una sociedad, es una respuesta muy ambigua, porque tenemos que entender que la música va a tener una funcionalidad en distintas sociedades, pero la función va a ser única y especial para cualquier sociedad que lo manifieste. Según Vygotsky, las funciones psicológicas, cognitivas y afectivas de la gente evolucionaron en la actividad con los instrumentos. Por ello, la transformación progresiva en miles de años de los instrumentos psicológicos como el violín y la quena, guiados por la búsqueda cultural de una belleza sonora, produjo una constante reorientación de la atención y percepción, así como una reestructuración de las acciones. También desarrolló la inteligencia musical de los intérpretes y despertó las memorias episódicas del oyente, evocando recuerdos emocionales, surgiendo así el arte musical. Existen diversos estudios que demuestran que las relaciones entre la formación musical y las habilidades cognitivas suelen centrarse en los posibles beneficios de la práctica de música. Muchas de estas decisiones derivan de las tendencias de selección, donde existen correlaciones genético-ambientales que conducen a ciertos individuos a ser más propensos que otros para participar en el aprendizaje musical, especialmente durante periodos largos. Debido a que la decisión de iniciarse en la práctica de la música es tomada principalmente por los padres, por lo menos en las edades más jóvenes de los niños. Hay factores externos que influyen en el individuo, y no por ello menos importantes, como el ambiente musical en el que crezca, las experiencias de aprendizaje o la motivación por parte de los familiares y profesores. Estos factores completarán y condicionarán el talento innato.